En este video resolveremos un mismo problema utilizando dos métodos diferentes. Estos dos métodos numéricos se les conoce como métodos abiertos. Se encuentran dentro de la categoría de métodos abiertos y es el método de Newton-Raphson y el método de lo secante. Así que nosotros vamos a realizar la comparativa entre ambas, ya que ambos son muy buenos métodos y son útiles de forma muy amplia. Lo que vamos a hacer es resolver un mismo problema que nos dice que tenemos que encontrar la raíz de la siguiente función, y a la menos x menos x. Esto es la misma función para ambos, para poder realizar la comparativa. Y bien, tenemos ya la raíz exacta, suponiendo que ya fue resuelta de forma analítica, donde la raíz es 0.567143. Este dato por lo general en los métodos numéricos no lo conocemos, porque el propósito pues es precisamente encontrarlo a través de iteraciones, a través de uno u otro método numérico. Lo que sucede con la raíz, que en este caso es x, significa que si nosotros lo sustituimos aquí, esta función nos va a dar igual a 0, ya que es el valor de la variable independiente, que vuelve a la función 0. Esto es muy peculiar, es por eso que nos interesa calcularlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que aquí, por ejemplo, ya tenemos nuestra fórmula de Newton-Raphson y pues nos indica que necesitamos un valor inicial. La función ya la tenemos y la derivada de la función. Es por ello que en las condiciones iniciales lo que necesitamos primero es derivar esto, ya que el problema no nos los da, nosotros lo tenemos que derivar. Aquí en este caso ya lo tenemos, pues ya que es una derivada muy simple, donde nos da un valor inicial, y el valor inicial siempre debe de venir, ya viene en el dato del problema o a través de una inspección realizada en la gráfica, para ver dónde más o menos se encuentra la raíz y proponer una condición inicial. Aquí lo que cambia con el método de lo secante, lo único que cambiaría es que en la fórmula del método de lo secante no tenemos que derivar, ya que no existe un término de derivada. Solamente necesitamos evaluar nuestros valores en la función dada. Y esto ya sería todo. Esto es una ventaja así porque nos evitamos el derivar. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos realizando un programa de estos métodos y el programa ya no tendrá que derivar. Pero la desventaja sería que necesitamos dos valores iniciales. Por ejemplo, un valor x menos 1 y un valor x0. Entonces tenemos más probabilidad de que este método numérico no converja. En cambio, con el método Newton-Raphson, al solamente tener una condición inicial, que es x0, tiene más probabilidades de converger. Y bueno, ya empezaremos con la comparación, iniciando con nuestra aproximación, con nuestra iteración. Primero realizaremos una iteración, la nombraremos primera iteración. Como es la primera iteración, entonces nuestro indicador, la letra I, aquí tenemos una I, que pues prácticamente es
nuestro contador, lo podemos iniciar en valor de 0, así como lo hacemos en programación. En este caso i es igual a 0. Aquí ya podemos comenzar con el método Newton-Raphson. Lo único que tenemos que hacer es observar la fórmula xi más 1, es decir, 0 más 1. Le ponemos x1 es igual a xi, o sea, x0 menos la función evaluada en xi, o sea, en x0. La función es esta. Lo único que tenemos que hacer pues es evaluarla, evaluada en x0. Recordemos que tiene el valor de 0, elevado a la 0 menos x, que es 0 en este caso, es 0, entre la derivada evaluada en ese valor, que la derivada es esta expresión. Aquí tenemos menos e elevado a la menos 1, perdón, a la 0, ya que únicamente lo que estamos haciendo es sustituir este valor x0 menos 1. Ya esta es nuestra derivada. Simplemente evaluamos esto y vamos a tener como resultado que esto es igual a 0.5. Inclusive aquí ya lo podemos sustituir. Dice que x0 tiene el valor de 0. Listo. Entonces ya terminamos aquí la primera iteración con el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a ver lo que sucede con el método de la secante. En el método de la secante igual mismo tenemos que ver las fórmulas, y aquí que xi más 1, o sea, x1, recordemos que i en esta primera iteración vale 0. Entonces es cuestión en que cuidamos nuestro índice. Va a ser igual a x, o sea, x0, y en este caso, en el método de la secante, x0 nos propone que tenga el valor de 1. Simplemente lo anotamos, menos la función evaluada en xi. Para ello lo recomendable sería hacerlo aquí aparte de la función evaluada en x0. Significa que tenemos que sustituir x0 en la expresión menos 1, dando como valor menos 0.63212, y la función evaluada en x y menos 1, aquí tenemos la expresión, significa si i es 0, menos 1, queda menos 1, menos 1, x menos 1 es 0, entonces nos quedaría de la siguiente forma: evaluada en 0, menos 0.
Lo que estamos haciendo es sustituir este valor justo en la función, que es un dato del programa. Simplemente sabemos que esto da 1. Entonces ya podemos sustituir, vamos, f de x y menos 0.63212 que multiplica a x menos y, es decir, x y menos 1, subíndice menos 1, 0, menos 1. Y todo esto dividido entre este valor que ya la calculamos aquí, que es 1, menos, respetamos el signo, este otro valor que también ya lo tenemos aquí, es 0.63212. Entonces aquí ya finaliza nuestra primera iteración. Aquí vamos a hacer una pequeña separación para no revolver las iteraciones. Lo que tenemos que hacer es ir a la segunda iteración. Que en este caso el contador y ya tiene que avanzar una posición, en este caso y igual a 1. Vamos a avanzar poco a poco. Vemos nosotros nuevamente la fórmula, checamos la fórmula x y más 1. Ahora y es 1, 1 más 1 es 2. Entonces x 2 es igual a, bueno, aquí vamos a hacer la paso porque aquí lo sustituimos muy rápido, a x y, es decir, es igual a x 1 menos la función evaluada en x1 entre la función derivada en x1. Aquí como ya calculamos x1 en la iteración anterior, que es 0.5, igual a 0.5 menos la función que es e a la menos 0.5, que es nuestro valor x1, menos 0.5 entre la derivada de la función evaluada. Y nuestra derivada pues ya sabemos que es e a la menos x menos 1. Sustituimos nada más. Menos e a la 0.5 menos 1. Aquí lo ponemos más arribita para no confundirnos. Y tenemos el valor de 0.5663. Aquí tenemos más decimales, pero nada más lo dejaremos hasta ahí. Y aquí ya finaliza nuestra iteración para Newton-Raphson. Ahora procederemos a realizar la iteración aplicada en el método de la secante. Vamos a hacer lo mismo, vemos la fórmula, cómo se encuentra. X y más 1 es igual a x y.
Aquí solamente ponemos los datos, o podemos poner la fórmula y después sustituir para que quede más ordenado, que es igual a x1 menos la función, ahora vamos en 1, después nos dice que es xy menos 1, entonces aquí va a ser x si y tiene el valor de 1 menos 1 es 0, menos x1 sobre la función evaluada en x0 ahora, menos la función evaluada en x1. Aquí sustituimos únicamente donde existe la y, sustituimos el valor en donde nos encontramos actualmente en la iteración que estemos. Ya únicamente nos falta encontrar los valores, es únicamente sustituir. Por ejemplo aquí f de x0 ya lo encontramos aquí, que era menos 0.63212. Nada más lo repetimos. Aquí se nos olvidó el signo, entonces simplemente repetimos menos 0.63212. Y ahora sí tenemos que evaluar el siguiente valor, que es nuevo, que es igual a x1 igual a, aquí sería la función que tenemos e a la menos x, aquí sustituimos donde existe las x, que es igual a e a la menos, recordemos aquí x1, que en este caso x1 nos había dado como resultado 0.6127. Esto aquí solamente se nos olvidó calcularlo, pero ok, entendamos. Y esto es lo que sustituimos aquí, 0.6127 menos 0.6127, y obtenemos como resultado esto es igual a menos 0.07081. Ok, de momento vamos todo bien. Ahora vamos a sustituir todo aquí. Aquí ya tenemos que x0 era 1 y x1 ya lo teníamos aquí, que era eso el que olvidamos. Y ya tenemos todos los datos, sustituimos en nuestra fórmula y aplicamos pues nada más la fórmula en la calculadora para obtener lo siguiente, de que x2 es igual a 0.56384. Vamos a ponerlo. Ya encontramos nuestro valor de x, aquí vamos a sustituirlo. Igual por ejemplo aquí tenemos el valor de x, que es x2, y acá teníamos el valor de x1.
prácticamente esta es la idea de estos métodos numéricos. Comenzar a iterar poco a poco y mejorar nuestro resultado. Es decir, aquí podemos aclarar que esta raíz 0.5 es similar a la raíz verdadera, que es 0.5671. Entonces, por lo tanto, x1 es una mejor aproximación que nuestra aproximación inicial, que era 0. Todavía está muy distante de la raíz verdadera, pero al comenzar a integrar ya nos comenzamos a acercar viendo el valor. Por ejemplo, ya con x2 0.56, ya tenemos 0.56, vemos que nos acercamos cada vez más. Entonces quiere decir que el método numérico está funcionando igual con el método de la secante. Teníamos una aproximación inicial de 1, pero estaba pues un poco más lejos que en el método Neutron, que en la raíz verdadera. Pero ya después, iterando poco a poco, nos estamos acercando un poco más. Por ejemplo, en la iteración número 2 ya también nos acercamos 0.56. Eso significa que probablemente en la tercera iteración ya en realidad nos acercaremos lo suficiente. Y ya vamos a continuar con nuestra tercera iteración. Vamos a separar un poco. Aquí tenemos la tercera iteración. Y aquí será igual a 2. Y hacemos lo siguiente, simplemente actualizamos la fórmula del método Newton-Raphson. Solamente estamos actualizando los puros subíndices. Aquí, a ver, continuamos separándolo mejor. Y aquí entonces el subíndice es 3. Aquí sería el subíndice 2. Y aquí sería la función evaluada en x2 entre la derivada de la función evaluada en x2. Y esto ya cuando sustituyamos nos tiene que quedar de valor 0.5671 43, y vemos que es igual que nuestra raíz. Y en el método de la secante es lo mismo, solamente actualizamos los subíndices con nuestra fórmula, actualizando en la iteración en la que nos encontremos. x3 es el valor que vamos a encontrar ahora, x2 menos la función evaluada en x2 por x1 menos x2 entre la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x2. Es cuestión de ir actualizando los subíndices. Vemos como ya vamos avanzando poco a poco. Y aquí lo que tenemos que hacer es evaluar otra vez la función e a la menos x en el valor que nos esté pidiendo. Simple actualización de valores. En este caso nos tiene que dar de resultado 0.56717. Y entonces aquí podemos observar que ya llegamos a lo importante. Subrayamos nuestro resultado final. Ahora lo encerramos y lo comparamos. Aquí tenemos 0.5617
7.143 y acá 0.56, 7.143 significa que Newton-Raphson en la iteración aquí ya llegamos a realmente la parte a la que queríamos ya llegar. Y aquí pues comparamos. Vamos a comparar ambos resultados. Vemos 0.567143 y acá 0.567143 significa que Newton-Raphson en la iteración 3, en la tercera iteración prácticamente ya dio con la raíz. Y al contrario del método de la secante, aún no da con el método preciso de la raíz. Es muy probable que quizás con el método de la secante, tal vez en la cuarta iteración ya se acerque de una manera más precisa. Pero aquí hasta este punto podemos darnos cuenta que el método de Newton-Raphson ya converge de una forma más precisa en esta función. Aquí por ejemplo en el método de la secante pues vemos que se trata de secar, pero aquí tiene la diferencia de que aquí tenemos 7 y aquí 4, así que es muy probable de lo de la cuarta iteración. Ambos métodos convergen muy bien, pero el que convergió de una mejor manera fue el método Newton-Raphson. Y pues al método Newton-Raphson solamente le costó 3 iteraciones. Y con esto ya tenemos la comparativa entre ambos métodos, entre la secante y el método Newton-Raphson.